Hola amigos de Eureka, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy nos preguntamos si puede una partícula contarnos su historia solo con dos puntos y una velocidad constante. ¿Mm? Pues en este ejercicio vamos a aplicar el movimiento rectilíneo uniforme para descubrir la velocidad que realmente empleó esta partícula, el tiempo que tardó en recorrer ese trayecto y hacia dónde llegará si siguiera moviéndose 10 segundos más. Este ejercicio resulta ideal para reforzar el uso de vectores, aplicar la conversión de unidades y reforzar también el razonamiento físico. Por ello vamos paso a paso a resolverlo con un ejemplo claro como el siguiente que nos dice: una partícula parte del punto -25 -20 metros y moviéndose rectilíneamente llega al punto -6 -30 metros con una rapidez constante de 40 kilómetros por hora. Nos solicita determinar la velocidad empleada, el tiempo empleado y el punto al que llegaría si continúa moviéndose por 10 segundos más. Recordemos que para iniciar los ejercicios es importante extraer la información que el problema nos entrega. Y en este sentido, pues, empezamos siempre por los datos del problema. Y vamos a ver. Nos dice que la partícula parte del punto 25 menos 20. Parte. La palabra parte nos está indicando que es un punto inicial. Por lo tanto, se refiere a una posición inicial. Y esta posición inicial, si ya la colocamos como vector, correspondería a 25i menos 20 j metros. Nos dice que se mueve rectilíneamente y llega al punto. Llega. El llegar nos da a entender que termina un camino ahí, que finaliza. Por lo tanto, este punto vendría a ser una posición final. Esta posición final sería igual a menos 6i ya como vector, menos 30j metros. Nos dice además que esta partícula viaja con una rapidez constante. Recordemos, la palabra constante significa que no va a cambiar esa rapidez durante toda la trayectoria. Por lo tanto, esta rapidez es igual a 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Y aquí es importante considerar un error que se comete muchas veces y es adivinar o intuir y decir, bueno, no, es que esta rapidez para hacerla vector, pues simplemente yo le pongo un i al lado y ya tengo mi velocidad y se acabó. O le pongo j y ya está. No, hay que tener cuidado. De pronto me dirán, pero ¿y en el ejercicio anterior por qué hicimos eso? Si de pronto no lo han visto, es el ejercicio número 3, donde se trata el caso en el que un tren ingresa a un túnel y ahí pues sí, de hecho, si no estoy mal, la velocidad era de 16 metros sobre segundo y se le asignó la componente i. Pero esto se daba ¿por qué? Porque el ejercicio estrictamente nos daba a entender de que el movimiento era horizontal, se daba sobre una horizontal, es decir, el único sentido o la única dirección posible para el tren era la componente i. No había otra opción. En este caso no, porque tanto la posición inicial como final nos están indicando que se desplaza sobre la componente i sobre la componente j. Tenemos dos componentes, entonces no podemos optar por una de ellas así sin más. Listo. Como incógnitas, tenemos tres incógnitas A, B y C, las cuales nos solicitan hallar la velocidad empleada, el tiempo empleado y el punto al que llegaría si continúa moviéndose por 10 segundos más. Quiere decir que, ¿qué pasaría si no llega a esta posición final? ¿Sí? Es decir, una vez que llega a esa posición no se detiene, sigue caminando durante 10 segundos más. Es decir, ¿qué pasaría o dónde se encontraría en una segunda posición final, a la cual vamos a llamar posición final 2? Listo. Y fórmulas a utilizar, pues las que ya conocemos. La velocidad, que es igual al desplazamiento sobre el cambio de tiempo o variación de tiempo. Sabemos también que el desplazamiento es igual
a la posición final menos la posición inicial. Y listo. De esta manera nosotros podemos ya iniciar con la resolución del problema. Ahora, como punto de partida nos pide hallar la velocidad, ¿sí? Pero antes de empezar hay algo que yo les recomiendo siempre y es verificar que todos los datos se encuentren o tengan las mismas unidades, ¿sí? Y en este caso yo puedo ver que las posiciones se encuentran en metros. Sin embargo, si nos damos cuenta, la rapidez se encuentra en unidades kilómetros sobre hora. Entonces, esto nos puede causar problemas al momento de realizar los cálculos, ¿sí? Por ello es importante o paso las posiciones a kilómetros para tener las mismas unidades o paso la rapidez a metros sobre segundo para tener las mismas unidades, ¿sí? Metros, metros. En este caso, metros sobre segundo. ¿Qué es lo más aconsejable? Pues bueno, siempre es analizar un poquito, ¿no? Si yo los metros los quisiera pasar a kilómetros, yo veo que las cantidades son bajitas. Recordemos que para yo pasar metros a kilómetros, un kilómetro equivale a 1000 metros. Por lo tanto, yo tendría que dividir mis metros para 1000 para obtener los kilómetros. Y manejaría información en decimales, lo que me puede complicar al momento del cálculo. Sin embargo, los kilómetros por hora son más manejables para pasarse a metros sobre segundo. Y en este sentido, recomendaría que esta rapidez de 40 kilómetros por hora, mediante la aplicación de factores de conversión, se transforme a metros sobre segundo. Y para ello sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros y que una hora es el equivalente a 3600 segundos. Kilómetros con kilómetros se van, horas con horas se van. Y nosotros sabemos eh, lo siguiente. A ver, si multiplicamos 40 por 1000, tenemos 40.000. Y si esto lo dividimos para 3600, nos queda un valor de 11.11 metros sobre segundo. Y listo. Con eso estamos al otro lado. Ahora sí, vamos con el literal A referente al cálculo de la velocidad. Para calcular la velocidad vamos a aplicar la fórmula que tenemos, desplazamiento para variación de tiempo. ¿Sí? Es la fórmula que tenemos para el movimiento rectilíneo uniforme. Y nos decimos, pues bueno, ¿conozco el desplazamiento? No, directamente no. Pero yo sé que el desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Y yo conozco esas posiciones. Entonces yo lo puedo calcular. ¿Sí? Lo puedo calcular. Pero, ¿conozco el tiempo? Y aquí viene un problema. Y es que no conozco el tiempo. El tiempo recién lo estamos calculando en el literal B. Entonces, profe, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer si no conocemos ese dato? Y otra fórmula, pues no la tenemos. El movimiento rectilíneo uniforme nos permite trabajar con estas dos fórmulas que estamos detallando. Pues bien, es importante recordar, ¿sí?, los conceptos. Siempre las fórmulas nos ayudan, pero los conceptos también son un apoyo en este caso. Hagamos de cuenta que tenemos dos posiciones, una posición inicial y una posición final por acá. Este es mi vector posición final, este es mi vector posición inicial. Si yo me quiero mover de la posición inicial a la posición final, voy a generar un desplazamiento. Este va a ser mi vector desplazamiento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la cinemática? ¿Qué nos dice el movimiento rectilíneo uniforme? Nos dice que tanto el desplazamiento como la velocidad comparten la misma línea de acción. Esto quiere decir que, según la física, el desplazamiento y la velocidad comparten la misma dirección y sentido. ¿Sí? Tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Entonces, gráficamente nosotros podemos decir que la velocidad se encuentra dentro de la misma línea de acción del desplazamiento. Pero ¿esto en qué nos ayuda, profe? Pues vamos a retroceder un poquito más atrás hacia los conceptos de vectores. Y nosotros podemos decir entonces que si el desplazamiento y la velocidad comparten la misma línea de acción o tienen la misma dirección y sentido, entonces podemos afirmar que el vector unitario o la dirección del desplazamiento
es igual al vector unitario o dirección de la velocidad. ¿Sí? ¿Y de qué nos sirve esto, profe? Pues bueno, vamos otro pasito más atrás. Nosotros sabemos que para escribir un vector, ¿sí? Este se lo puede hacer de varias formas para calcular un vector. Y una de esas formas en las que yo puedo expresar un vector es mediante el producto de su módulo por su vector unitario. El producto del módulo por el vector unitario. ¿Qué quiere decir esto? Que mi vector velocidad puede expresarse en función de su módulo, que sería la rapidez, por el unitario del vector velocidad. ¿Conocemos la rapidez? La conocemos. ¿Conocemos el unitario de la velocidad? No, no lo conocemos. Pero sí podemos conocer el unitario del vector desplazamiento. ¿Por qué? Porque este unitario no es nada más que la división del desplazamiento para la distancia. En el caso del unitario de la velocidad, sería el vector velocidad dividido para la rapidez. Pero en este caso lo que estamos buscando obviamente es el vector velocidad, entonces no nos serviría. Pero esta igualdad que acabamos de determinar aquí es la que nos da la solución. Entonces, en vez de el unitario de la velocidad, aquí puedo ocupar el unitario del vector desplazamiento. Y en este sentido, lo único que nos quedaría pendiente es hallar este unitario, que sería igual al vector desplazamiento. ¿Cuánto vale mi vector desplazamiento? Pues posición final menos inicial, que sería menos 6i menos 30j menos la posición inicial 25i menos 20j. ¿Sí? Todo esto dividido para la distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia recorrida? Pues no la conocemos todavía, porque recordemos que la distancia viene ¿de dónde? Del Pitágoras del desplazamiento. Entonces vamos a dejar este pasito pendiente aquí. Vamos a seguir calculando. Mi vector desplazamiento, o bueno, para este caso hagámoslo así, para no entrar en confusión. Vamos a calcular por separado el vector desplazamiento, ¿sí? Que sería esto que estamos haciendo acá. Y así de pronto no generamos tanta confusión. Ya, vamos a calcular por separado. ¿Ya? Entonces mi vector desplazamiento ha sido igual, realizando este cálculo, a menos 31i, recordemos, i con i y j con j, ¿no? Menos 30, menos por menos más 20, menos 10j metros. Y ya tengo el desplazamiento. Y de aquí pues la distancia recorrida no es nada más que la raíz cuadrada de la componente en i del desplazamiento elevado al cuadrado menos más menos 10 elevado al cuadrado. Y esto me va a dar 32.57 metros como respuesta. Entonces, este vector unitario tan buscado, ¿a qué ha sido igual? Pues ha sido igual al vector desplazamiento menos 31i menos 10j metros dividido para 32.57 metros. Metros con metros se va. Entonces, esto ha sido igual a ¿cuánto? Si nosotros hacemos esta división de menos 31 para 32.57, vamos a tener menos 0.951 en i menos 0.307 en j. Y recuerden que el vector unitario no tiene dimensiones. ¿Por qué? Porque en la división esta se simplificaron. ¿Listo? Vamos a copiar este resultadito y vamos acá. Entonces, el vector velocidad ha sido igual a la rapidez. ¿Cuánto vale la rapidez? 11.11 metros sobre segundo. Recordemos que ya lo transformamos, ¿no? Multiplicado por este vector unitario. Entonces, la rapidez, perdón, la velocidad ha sido igual. Y vamos a calcular. Tenemos 11.11 multiplicado por 0 menos 0.951, que nos va a dar 10.57, negativo, menos 10.57,
y menos, vamos a ver, sería ahora 11.11 multiplicado por 0.307 por 0.307, que nos va a dar 3.41 en J. Unidades metros sobre segundo. Y listo, de esta manera hemos calculado el vector velocidad. Ahora nos quedaría pues calcular el tiempo. ¿Y cómo calculamos el tiempo? Pues nosotros tenemos que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Si de aquí nosotros despejamos el tiempo, tendríamos que esto es igual al desplazamiento sobre la velocidad. Pero hay un pequeño problema aquí, que no podemos utilizar esta fórmula. ¿Y por qué? Porque recordemos que para las operaciones de vectores nosotros tenemos suma de vectores, resta de vectores, multiplicación de vectores en punto, en cruz, pero no tenemos división de vectores, es decir, la división entre vectores no está permitida o no es posible, no existe. Ahora entonces, ¿cómo solventamos esto? Pues muy sencillo, muy sencillo. En vez de utilizar los vectores como tal, vamos a utilizar sus escalares, es decir, en vez del desplazamiento, su escalar la distancia y en vez de la velocidad, su escalar la rapidez. De tal modo que el tiempo empleado sería igual a la distancia, que es 32.57 metros, dividido para la rapidez, que es 11.11 metros sobre segundo. De donde, si nosotros realizamos esta división, 32.57 para 11.11, tenemos un valor de 2.93 segundos. ¿Sí? Y listo. Solventado el segundo literal. El tercer literal, ojo, aquí es donde entra un poquito el razonamiento. El tercer literal nos dice, ¿qué pasa? ¿A dónde llegaría la partícula si continúa moviéndose 10 segundos más? Es decir, no nos está diciendo durante 10 segundos, sino 10 segundos más. Muy bien, todo ese trayecto que vimos le tomó 2.93 segundos para llegar hasta esta posición final. ¿Ya? Pero ahora queremos saber a qué posición llegaría si tras estos 2.93 segundos que le tomó, se mueve 10 segundos más. Es decir, mi tiempo sería 10 segundos, perdón, 2.93 segundos más 10 segundos más. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, en este sentido, vamos a utilizar la fórmula que conocemos, que es igual a desplazamiento sobre tiempo, y de aquí vamos a despejar el desplazamiento. De tal manera que el desplazamiento me dice que es igual a la velocidad por la variación de tiempo. Pero ¿dónde entra aquí la posición final si es lo que estoy buscando? Pues del desplazamiento. Recordemos que el desplazamiento yo lo puedo descomponer en posición final menos posición inicial y esto sería igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? La posición final sería igual a la posición inicial, despejado ya, ¿no? Más la velocidad por el tiempo. ¿Conozco todos estos parámetros? Claro que sí, los conocemos. Entonces, la posición final sería igual. ¿Cuánto vale la posición inicial? Vamos a ver. 25i menos 20j. 25i menos 20j. Metros. Más. ¿Cuánto vale mi vector velocidad? ¿Dónde estaba mi vector velocidad? Justamente está aquí. Vamos a copiarlo. Perfecto. ¿Y cuánto vale el tiempo? Pues el tiempo recordemos que no es 10 segundos, sino es 2. ¿Cuánto era? 93 segundos más 10 segundos. Se va a continuar moviendo por 10 segundos más. Eso es lo que nos está diciendo el problema, ¿sí? No durante 10 segundos. ¿Ya?
Entonces, a ver, de una vez si hacemos esta suma sería 12.93 segundos. ¿Sí? ¿Ya? Ahora nos quedaría pues simplemente operar, ¿no? Lo primero que tendríamos que resolver sería este producto de aquí para obtener un nuevo vector y sumarle el vector de la posición inicial. Entonces, la posición final bajo este criterio sería igual. Vamos a mantener 25i menos 20j metros más. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a realizar este cálculo, ¿no? Menos 10.57 que multiplica a 12.93 que nos da menos 136.67 y más por menos menos. Y el otro cálculo sería 3.411 negativo, ¿no? 3.411 multiplicado por 12.93. 44.10. ¿Qué unidades? Recordemos, aquí nos faltó las unidades. Esto es metros sobre segundo, ¿no? Segundos con segundos se va, me queda metros. Finalmente, entonces, la posición final, vamos a ponerle más acá abajito, vamos a hacerle más grandecita, sería igual. Ahora solo sumamos estos dos vectores. Entonces, 25 menos 136.67 nos da menos 111.67. Tenemos aquí menos, más por menos menos, entonces tendríamos menos 20 menos 44.10, que nos daría menos 64.10. En J, ¿no? Esto es en I y esto es en metros. Y esta sería la posición final a la que llega o llegaría si continuase moviéndose durante, ¿cuánto era? 10 segundos más. ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros ahora ya sabemos cómo podemos analizar el movimiento rectilíneo utilizando coordenadas, velocidad y tiempo. Si este video les ayudó, suscríbanse, activen la campanita para seguir aprendiendo física de una forma clara y práctica. No olviden dejarnos sus dudas o sugerencias en los comentarios y contarnos qué otros temas desearían que resolvamos juntos en clase. Soy Diego, su asesor en física, y en Eureka recuerden que estamos para ayudarnos a entender lo que antes parecía complicado. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Hasta pronto.